Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable. El podcast en donde platico con especialistas para entender mejor temas que nos permitan tomar mejores decisiones. Hoy me acompaña una persona querida y estimada por muchísimos millennials, Diana Jiménez Celis. La maestra Diana, como muchos la conocemos, es fundadora y directora suprema de la Escuela Montessori Yaldú. Es licenciada en Educación Especial en Audición y Lenguaje por la Universidad del Estado de Campeche y cuenta con formación en Casa de Niños, Taller 1 y 2, certificada por diversas instituciones educativas como la AMI en Buenos Aires, Argentina. Es entrenadora en el máster de taller en el International Montessori Institute de la Universidad de Barcelona. Maestra Diana, bienvenida a Indomable. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. ¿A quién se le ocurrió definir que la entrada escolar de la mayoría de las escuelas era 7, 8 de la mañana? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué no 9, 10? ¿De dónde viene esto? Bueno, creo que depende mucho de los países y del clima que se vive verdaderamente, ¿no? Aquí entrar a las 9 de la mañana y salir a las 2 de la tarde es criminal, ¿no? 3 de la tarde con este sol es criminal. Porque hay lugares, ¿no? Por ejemplo, en Argentina yo recuerdo que los niños en los tiempos de invierno, o sea, verdaderamente levantarlos a las 7 de la mañana era también un crimen porque había un frío. Entonces, yo creo que mucho depende y se define por los climas del país y del lugar donde está la escuela. Ahora, se define por cada país, por cada región, pero ¿con base en qué? O sea, lo que yo quiero saber, ¿hay un horario específico que sea mejor para el aprendizaje de los alumnos o es indiferente? Creo que más que nada lo que es más importante es que el niño haya dormido sus horas, ¿no? Para poder llegar a la escuela en el momento y tiempo. Esto estamos hablando de un orden, de una estructura dentro del seno familiar, ¿no? Porque si los niños van a entrar a las 9 de la mañana, ¿no? Pues pueden acostarse un poquito más tarde. Pero si van a entrar a las 7 de la mañana, no los puedes acostar a las 11, ¿no? Y pues lógicamente, mientras más el clima sea más fresco, bueno, por ejemplo, una observación que cada año vemos. Mientras está la época de invierno, ¿no? Es noviembre, diciembre, enero. Haz de cuenta que todo está tranquilito, hasta parece que los niños están bailando en el aula. Empieza a subir la temperatura y el volumen de voz de los niños. Y los conflictos, inclusive los problemas, ¿no? Entre los niños empiezan a subir. Es un ruido intenso el que empieza a haber con la subida de la temperatura. Entonces, lógicamente, mientras el clima sea más amable, más fresco, ¿no? Inclusive creo que en la neurociencia dicen que el clima óptimo para aprender es de 13 grados centígrados, lo cual me sorprende cómo los yucatecos podemos aprender aquí. Sí, pues por eso no tenemos ningún premio Nobel ni nada de esas cosas. A ver, maestra Diana, los pocos millennials que se animaron a tener hijos ahorita se encuentran en una edad cercana a iniciar la educación escolar. Pero algo muy interesante es que la gran parte de los millennials no creemos en la educación. Bueno, me refiero más bien a la educación tradicional, en donde se premia más a la adquisición de conocimientos, sobre todo memorizados. Sí creemos en la importancia de formarse, instruirse, ¿verdad? Educarse, pero siento que le damos más importancia al desarrollo de habilidades, pues que nos sirvan pues, durante la vida, ¿no? Como pagar impuestos, saber relacionarnos, inteligencia emocional, independencia, etc. Entonces, Montessori tiene una forma muy particular de ver la educación. Okay. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué nace? ¿De dónde viene? ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Montessori? Ok, Montessori ciertamente se conoce como un método. ¿Por qué? Porque tiene una fundamentación, una manera de cómo se lleva a cabo, una secuencia, hay un orden, hay toda una forma en que se puede realizar. Pero María Montessori, quien fue la fundadora del método,
ella siempre dijo, no me sigan a mí, sigan al niño. Entonces Montessori llega realmente a ser más que un método, una filosofía de vida, ¿sí? Una manera de acompañar al ser humano en su desarrollo, ¿sí? A través de su vida, ¿no? Y por eso muchas veces también se asocia mucho a Montessori el aprender para la vida, ¿sí? Que realmente fue Montessori quien lo dijo. Ahorita lo encuentras en un montón de lugares, pero realmente estas dos frases, no me sigan a mí, sigan al niño, aprender para la vida, son frases que ella, ¿sí? Fue diciendo a lo largo de todos sus escritos. ¿Qué significa eso de sigan al niño? ¿A qué se refería? Ok. Si bien hay una forma de este método que tiene ciertos pasos, ciertas presentaciones, cierta manera de hacer las cosas, los niños son individuos. No todos son iguales, aunque sean niños de la misma familia, son individuos. Y todos van a tener una manera diferente de acercarse a la realidad y aprender, ¿sí? Por eso, aunque hay un método, María Montessori dice, sigan al niño porque tenemos que observar la individualidad para llenar las necesidades de ese niño en particular. Y el método se va adaptando de acuerdo a este niño. Respetar su ritmo de aprendizaje, respetar sus canales de aprendizaje también, ¿sí? Porque no todos aprendemos de manera visual o auditiva o sensorial, ¿no? Entonces, hay que observar mucho al niño. Una de las cosas durante el entrenamiento que tenemos como guías Montessori, que es así como les llaman a los maestros, dentro de los centros Montessori, llevamos o tomamos mucho tiempo de entrenamiento acerca de observación, ¿sí? Observar al grupo, observar al niño, para entonces entender qué caminito voy a seguir con este individuo en particular. Ok, entonces es un tipo de educación personalizada. Exactamente. Ok, sí, porque se habla mucho de un tiempo para acá, de que justamente lo que usted decía, o sea, no todos aprendemos de la misma forma y en las escuelas tradicionales siempre se cataloga de que no, pues si este niño reprueba porque se distrae, esto y lo otro, no, es que no sirve. No es que no sirva, a lo mejor es más visual, no tanto auditivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted está diciendo es que este método Montessori ayuda a identificar la forma en la que cada individuo aprende y la maestra, que no se llama maestra, se llama guía, va a adaptar los contenidos académicos de una forma tal que pueda ser aprovechado de mejor forma por este individuo. Exactamente. En el método Montessori o en las escuelas Montessori, en los ambientes de aprendizaje, vas a encontrar un sinfín de materiales. Estos materiales hacen concreto lo abstracto. O sea, nos basamos más que en la parte mecánica, en los procesos, que el niño pueda entender lo que hace con la mano, ¿sí? Es lo que hace con la mente, ¿sí? Otra frase que me gusta mucho de Montessori dice, la mano toca la evidencia y la mente descubre el secreto. O sea, todo lo que hacen con el material, y el material en sí mismo abarca diferentes canales de aprendizaje. No es que hagamos de manera diferente la presentación, pero la misma presentación o el mismo material tiene diferentes canales de aprendizaje para el mismo niño y se adapta para el mismo niño, ¿sí? Entonces son materiales muy concretos que muestran las cosas abstractas. No sé, por ejemplo, si vamos a hablar de preescolar, por ejemplo. En preescolar, ¿qué enseñamos? Cosas como dimensiones, como volumen. ¿Y qué pasa muchas veces? Lo que he visto en muchas escuelas tradicionales, no en el rango de lo que llamamos escuela nueva o escuela activa, pero en todas las escuelas tradicionales, ya los niños chiquititos ni siquiera saben agarrar un lápiz y ya les están dando libros. Y todo volumen
largo, lo ven de manera abstracta en un papel, pero nunca lo están tocando. En el método Montessori tenemos las barras rojas, que es unas barras que van creciendo de 10 en 10 centímetros, o lo que sería 1 decímetro, hasta llegar a 1 metro. Entonces, el niño ya desde ese momento estamos trabajando con su mente matemática para entender lo que es 1 metro y que la longitud se puede ver claramente lo que es largo y lo que es corto. Y lo está tocando con sus manos, con su cuerpo, ¿no? Entonces estamos usando tanto el canal del movimiento, por ejemplo, un niño kinestésico, ¿no? Como el canal sensorial, como el canal auditivo, porque usamos el vocabulario para diferenciar las longitudes, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la mayoría de los materiales los llamamos abstracciones materializadas, ¿sí? Porque estas cosas que son tan abstractas se vuelven tangibles. Ok, ahora, ¿qué es una escuela tradicional? Porque ya la mencionamos varias veces, pero mencionamos escuela nueva, tradicional, ¿cómo diferenciamos una que otra? ¿En qué consiste cada una de ellas? La escuela tradicional es esta escuela donde vas a encontrar un pizarrón o una clase frontal y niños sentados, ¿no? Así como ganado, ¿no? Distribuidos en filitas, en columnas, ¿no? Y allí, ¿no? Y desde su mesita, él escucha lo que el maestro dice. Y en la escuela nueva o la escuela activa son escuelas donde los niños a lo mejor no tienen un lugar definido, sino que están trabajando en diferentes zonas, en diferentes lugares, en diferentes espacios, hay movimiento, el mismo niño va dando la pauta de lo que él quiere ir aprendiendo, o sea, van siguiendo al niño, ¿no? Entonces eso es la escuela nueva, una escuela que propone una manera diferente de ver al estudiante, de ver al niño no como un mero receptáculo de conocimientos, sino que el niño puede ser un autogestor de su propio aprendizaje. ¿Por qué se dice que es autogestor? Porque su motivación, lo que le gusta, lo que él quiere aprender, ¿sí? Y además tomar en cuenta que él tiene también procesos mentales que están siendo activos en el momento en que se está acercando al conocimiento, ¿no? No es solamente recibir, pero hay cierto, vamos a decir, material dentro del mismo niño, dentro del mismo alumno, ¿sí? Que te permite partir de allí para aprender un conocimiento nuevo. Ok, ahora, si cada estudiante decide qué es lo que va a aprender con base en lo que le interesa, ¿hay un plan curricular, un plan de estudios que se tenga que cumplir, o cada alumno estudia o elige lo que quiere ver? Bueno, al principio, vamos a decir, no lo van a ver al mismo tiempo. Eso es lo que más que nada quisiera decir, ¿no? Todos van a aprender lo mismo porque se requieren ciertas habilidades. No sé, por ejemplo, aprender a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, ¿sí? Pero hay que, el mismo niño nos va dando la pauta en qué momento lo va necesitando, ¿sí? Y entonces vamos dando estos materiales, pero a la vez el mismo material ayuda a que el niño se motive para aprender porque está viendo lo que es sumar, lo que es restar. No es solamente como lo que yo te decía, verlo solamente en el papel y tachar bolitas, ¿no? Uh-huh. Sino literalmente está tomando unidades, tomando decenas que están muy tangibles y representadas en el material, ¿no? El material. ¿Cómo es? Entonces, Montessori entra en una escuela Montessori, entra en esta categoría de escuela nueva. Sí, aunque su fundación fue desde 1906. Ok. Ahora, las escuelas tradicionales, al menos aquí en México, normalmente son avaladas por la SEP. Uh-huh. Los certificados lo emite la SEP, es una entidad federal y es válida en todo el país. En el caso de Montessori, ¿quién valida estos estudios? Bueno, las escuelas Montessori, por ejemplo, aquí en México, para que el estudio de los niños sea válido, tenemos que incorporarnos a la SEP, ¿sí? Pero pues hacemos adecuaciones para seguir cumpliendo con el método.
Si la escuela decide no tener una certificación por parte de la SEP, tiene que buscar alguna manera de certificar a sus niños. Puede ser en Estados Unidos, en Europa, en Francia, donde él decida, ¿no? Pero ciertamente también le van a exigir cierto determinada cumplimiento, ¿no? Okay. Pero lo que es más importante es lo que haces dentro de la escuela, ¿sí? Nosotros sabemos que a lo mejor no llevamos el plan curricular tal cual como lo dice, pero sabemos que en el proceso de los 6 años lo llegan a cumplir y lo llegan a cumplir exitosamente. Perfecto. Sin ningún problema. Ok. De los 6 años en el caso de primaria. Uh-huh. Ahora, ¿qué niveles académicos se puede cursar con esta metodología? Bueno, en la actualidad, no aquí en México, pero en otras partes, especialmente en Estados Unidos, llega hasta la preparatoria. Ok. ¿Sí? Desde maternal hasta la preparatoria. La preparatoria. Entonces, repasando. Aquí en México, bueno, si en caso de afiliarse a la SEP, la escuela Montessori, los que estudian primaria Montessori versus los que estudian en una escuela tradicional, como dijimos, de ganado, es el mismo plan de estudios y los mismos conocimientos a desarrollar, en teoría. Uh-huh. Nada más lo que va a cambiar es la forma, el método en el que se va a aprender y pues obviamente pues que algún método se aprovechará mejor que en otro. Uh-huh. El método Montessori es más efectivo para los estudiantes para que adquieran el conocimiento que indica esta currícula de la SEP o les permite desarrollar otras habilidades diferentes que no desarrollarían o conocimientos que no hubieran adquirido en caso de estudiar en una escuela tradicional? Bueno, creo que aquí hay un punto muy importante que creo que es lo que precisamente es la preocupación de muchos padres, de la escuela en sí misma, la parte de conocimiento, ¿sí? Y no hablar de habilidades, ¿sí? Entonces nos enfocamos en una parte muy simplemente, ¿cómo se llama? Como esta cuestión de las calificaciones, ¿no? El conocimiento, ¿qué tanto sé? ¿Qué tanto puedo saber de algo? Pero no en las habilidades. Yo puedo saber mucho puedo sumar muy bien, pero ir a la tienda y no saber utilizar mis sumas para eso. Eso es una habilidad. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento o la habilidad? Entonces, si nos enfocamos meramente en el conocimiento, pues tú puedes obtener cualquier conocimiento, inclusive ahorita en el Google, ¿no? Pero las habilidades es algo que tenemos que desarrollar. Y en eso creo que Montessori sí ayuda mucho a desarrollar habilidades en el niño. De que van a sumar, de que van a escribir, es verdad, lo van a lograr. Pero las habilidades de tomar decisiones, de solucionar problemas, de ser creativos, de planear, organizarse, hacer una estructura, ¿sí? Creo que son más importantes que enfocarnos meramente en lo que tienen que conocer y saber, ¿no? Claro. Y a veces eso creo que es lo que pasa en la escuela tradicional. Nos preocupamos meramente por la parte de conocer y no de desarrollar habilidades, que es lo que les va a permitir funcionar en la vida y funcionar en cualquier trabajo, en cualquier empleo. ¿Qué es mejor, el conocimiento o el desarrollo de habilidades? Definitivamente el desarrollo de habilidades. Así es. El conocimiento se va a dar, ¿sí? Porque al desarrollar habilidades, por ejemplo, si tú muestras a un niño cómo trabajar en equipo, cómo hacer una investigación, él puede estar en un trabajo y dice, bueno, te presentan esto que no conoces y no sabes, pero sé cómo desarrollar un caminito para llegar a conocer esto y poder realizarlo con éxito, ¿no? Porque el conocimiento siempre va a estar ahí y además el conocimiento es muy dinámico, cambia, ¿sí? Hay muchos datos que ahorita son diferentes a los que estudiamos hace 10 años, ¿no? Claro. O sea, ¿sí? Entonces, es más importante darle a los niños habilidades
de redacción, habilidades de poder comunicarse, habilidades de investigar. No lo sé, lo busco. No lo sé, trato de encontrar a alguien que me enseñe. Creo que eso es más importante que meramente llenarnos de puro conocimiento. Definitivamente. ¿Hay una forma en la que nosotros podamos evaluar el desarrollo de estas? Bueno, antes de eso, Montessori, yo me imagino que es como una franquicia. O sea, en el sentido bueno, yo quiero ser una escuela que implemente este método, entonces tengo que cumplir esta currícula. Uh-huh. ¿Es algo así? Bueno, no es una franquicia en el sentido de que alguien es dueño de los Montessori y Exacto. Vamos a decir, vende pues la licencia. La licencia, exactamente. No. Pero podemos identificar cuáles son unas escuelas Montessori de acuerdo a las características que tiene la escuela Montessori. ¿Cuáles son esas características? Ok. Creo que una de las principales características, así, de entrada, cuando uno va a una escuela que afuera dice Montessori y entras al lugar, es ver cosas, estantes, mesas, sillas al tamaño de los niños, de acuerdo a la edad. O sea, si están en primaria, si están en preescolar, si están en maternal, que los estantes, los objetos están al alcance de los niños. En esos estantes hay materiales que están precisamente para que el niño pueda llegar, tomarlos y no guardados en un estante hacia arriba que la maestra baja cuando ella quiere trabajar un determinado contenido, ¿no? Están ahí para los niños disponibles. Otra de las características, y que creo que es en una de las que me gusta hacer mucho énfasis, el grupo multigrado, ¿sí? De acuerdo a las etapas de desarrollo, entonces vamos a tener, por ejemplo, en preescolar, primero, segundo y tercero de preescolar juntos en un solo ambiente, ¿no? Taller 1, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Los grupos multigrados son muy importantes. La otra es... ¿Por qué son importantes? Porque, pues, se ha comprobado, no solamente por la práctica que se ha visto en Montessori, pero ahora la neurociencia, muchas de las ideas que casi de una manera intuitiva la doctora Montessori plasmó y nos dejó para trabajar en los ambientes, ahora se han comprobado con la neurociencia, ¿no? Estas ayudas entre pares, ¿no? Ayudas de los niños grandes y pequeños. O sea, cómo los niños grandes pueden modelar una conducta para los niños pequeños, ¿sí? Cómo los niños pequeños pueden también ver cuál es el caminito que voy a seguir para llegar con el niño grande. También en la parte de la socialización, ¿no? El convivir con niños de diferentes edades te permite tener una resolución de conflictos que no tendrías si solamente estás con los de tu grupo. Por ejemplo, una de las cosas que siempre le digo a los papás, los roles. Si estás en un grupo de un mismo grado y que pasan contigo a lo largo del sexto de primaria, primero, segundo, tercero, y es el mismo grupo, el niño que es el líder siempre va a ser el líder, el que es seguidor siempre va a ser seguidor. Pero en un grupo multigrado, ¿qué pasa? El niño pequeño crece y automáticamente se convierte en un líder porque lo está viendo el niño pequeño, ¿no? El niño grande tiene la oportunidad de servir al pequeño, a veces de enseñar al niño pequeño, ¿no? De enseñarle cosas, ¿no? ¿Por qué? Por la cercanía que hay de comunicación entre ellos mismos. Y me ha pasado como maestra, a veces estoy batallando con darle a un niño explicarle con el material la división y no me sale, y le digo a un niño grande, a ver tú, dale la presentación. ¿Y sabes qué? Le hace clic al niño pequeño. A ver, eso es muy interesante porque, a ver, si dijimos que la educación es personalizada en cada niño, ¿cuántas maestras tienen en cada ambiente? Ok, es una. ¿Y cómo se divide entre tantos? ¿Cómo es un salón Montessori? Ya hablamos de los estantes, pero quiero también, yo me acuerdo mucho de esto del alerta y también que cuando había mucho escándalo era una señal. Una campanita. Una campanita. Y todos se callaban. Uh-huh. O sea, no había el silencio, cállense, siéntense.
no había eso, que sí se da mucho en las escuelas tradicionales. Ujú. Entonces, ¿cómo logran domar, por así decirlo, a los niños? Bueno, no son animales, pero ¿cómo logran controlar a los niños con esto? Me acuerdo de la música clásica y de... Lo Y que de pasa es que tenemos precisamente la idea de que una escuela, el maestro es el que controla al grupo. Aquí los niños, precisamente por la libre elección, o sea, al tener los materiales a su alcance, ellos tienen la libre elección de tomar aquellos materiales que ya les han sido presentados, ¿no? La libre elección no significa voy a hacer lo que yo quiera, sino que hay límites y hay una estructura. O sea, puedo tomar aquellos materiales que ya me mostraron porque mi guía ya vio que esto es un nuevo reto que yo puedo realizar, ¿no? Entonces los niños van teniendo estas opciones. Entonces, lógicamente, mientras no hay horarios para matemáticas, horarios para lenguaje, horarios, ¿no? Entonces, los niños entran, sacuden su mesa, o sea, preparan su lugar de trabajo y entonces pueden empezar a decidir qué material quiero hacer hoy. Puedo empezar con matemáticas, puedo empezar con lenguaje. Muchos empiezan con lo que más les gusta. Y allí es donde la guía va también introduciendo materiales de aquellas áreas que no son sus favoritas, ¿sí? Pero tratándolo de conectar con lo que a él le gusta, ¿no? Y entonces los niños van tomando. Entonces eso da tiempo a la guía de ver o de tener ya su récord, su lista de presentaciones, decir, bueno, este niño necesita un reto. Ahorita está terminado de sacudir, me acerco, lo invito a trabajar conmigo, te voy a presentar un nuevo material. Pero no me preocupa porque los demás tienen algo que hacer, ¿sí? En primaria, además, se trabaja en grupos, en equipos. Ya no trabajo con un solo niño, pero hay 2, 3 que puedo unir en una misma presentación para darle este material y mostrarle cómo trabajar con este material. Que en sí la presentación es lo que podríamos traducir, es la lección. Claro. ¿No? Uh-huh. Pero le llamamos presentación porque mostramos a los niños ciertos movimientos con el material para ayudarlo a entender lo que va a realizar en el ejercicio, ¿no? Okay. En el trabajo, ya sea matemáticas, lenguaje, geografía, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podemos medir las habilidades? Dijimos anteriormente que este método ayuda a desarrollar las habilidades y no solo el conocimiento. Uh-huh. El conocimiento lo podemos medir con exámenes. Uh-huh. Las habilidades, cómo las medimos y cómo nos cercioramos que un estudiante está desarrollando las habilidades que se esperaban para cada grado determinado. Uh-huh. Pues precisamente por el producto, o sea, los productos que van elaborando los niños. Podemos ir viendo hasta qué nivel está, qué es lo que está manejando y ciertamente, básicamente es observar lo que está haciendo el niño y siempre partir de lo que está realizando para mostrarle lo que sigue o mostrarle lo que le haría falta desarrollar, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son las principales habilidades que los alumnos desarrollan a través de esta metodología? Pues te había comentado, por ejemplo, la resolución de conflictos. Precisamente oí a una mamá que su hija ya está en medicina. Le preguntaba, a ver, ¿cuáles habilidades has visto tú que tiene tu hija? Ya ahorita que está como profesionista, pues tiene una capacidad de ver a veces las cosas que otros compañeros no ven, dice. Y es capaz de solucionar o de buscar un camino nuevo diferente al que está trazado, ¿no? Y esto lo he escuchado de esta mamá como de otros niños que han salido y que ya son profesionistas. Independencia, esta capacidad de poder, no lo sé, lo voy a buscar, ¿no? No me sé esto, pero me interesa, voy a buscarlo, voy a aprender de alguien, voy a leer, ¿no? Entonces, eso creo que son de esas características principales que hemos visto. No son niños tan mecánicos, sino niños que saben trabajar en equipo, que saben entender qué puedo aportar en este trabajo y qué no. O sea, son personas que conocen muy bien sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, ¿sí? Para poder llevar a cabo y desempeñarse en cualquier lugar. Son seres muy adaptables también,
¿Por qué? Porque están acostumbrados precisamente a resolver, ¿sí? No me quedo con esto, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a esto? ¿No? Son personas muy adaptables en general. Excelente. ¿Qué onda con la música clásica? Bueno, eso no es precisamente del método Montessori, ¿no? Okay. Sino fue algo que, pues, aprendimos también que a veces la música ayuda a la concentración, ¿sí? Allí hay dos vertientes realmente. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Creo que depende mucho. Hay niños que son muy sensibles, por eso hay que observar al niño. O sea, no es algo que sea un método, vamos a decir, terminado en el sentido de que es así tan cuadrado, porque entonces seríamos una escuela tradicional, sino siempre es seguir al niño. Si hay niños que tienen, y hay niños que tienen problemas sensoriales, que el ruido y la música no les permitiría concentrarse. Entonces, en ese momento yo no pondría una música clásica ni nada, porque simplemente no le va a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada seguir al niño. Y, por supuesto, estos niños que tendrían alguna situación particular, pues el grupo se adapta a este niño, ¿sí? Como parte de la inclusión, como parte de ver una sociedad que tenemos diferentes maneras de ser y de aprender, ¿no? Y aprender a aceptarnos. Claro, está padrísimo todo. La verdad es que yo desconocía toda esta parte del desarrollo de las habilidades de forma tan puntual y específica. Ahora, no todo es perfecto. Claro. ¿Cuáles son las principales críticas o desventajas que tiene este método en comparación al tradicional? Desventajas. Mira, que precisamente tiende a ser muy caro. Ok, ¿en qué sentido? ¿Para el papá, para la escuela? Digo para el papá, porque muchas escuelas, precisamente tener una maestra para 25 niños de 3 grados, bueno, y generalmente tenemos un asistente, una persona que apoya a la guía, no es algo, 2 maestras para un grupo de 25 niños, pues mucha gente diría, no es muy rentable, ¿no? Entonces tengo que cobrar más para poder realizarlo. Es una maestra por 3 grados. Es una maestra por 3 grados. Acuérdate que te comenté que es un grupo multigrado. Ajá, al taller 1, que es primaria baja. Ajá, y primaria alta. Taller 2, primaria. Es que yo sigo sin entender cómo pueden. O sea, no hay nada como experimentarlo y verlo. A lo mejor tú no te acuerdas, pero... Yo no me acuerdo, yo fui niño y adulto, claro que sí. Pero pues tú estabas haciendo un material con algún compañero mientras yo estaba dando la presentación con un niño de tercero o de segundo, ¿no? Y después cuando yo te veía terminar a ti, pues te daba otra presentación a ti, ¿no? Entonces, así, o sea, realmente sí, varias, inclusive una maestra que entró a trabajar a Yaldut, me decía, es que yo siempre me lo explicaron en la escuela, me platicaban, pero nunca me lo imaginaba. Y yo decía, es imposible, pero ahora me funciona perfectamente. Ella es una maestra que ya tiene 10 años en Yaldut y vive enamorada del método Montessori, ¿no? Sí. Y convencida, ¿no? Okay. Y que de las desventajas es eso, muchas veces no es una escuela accesible para muchos, aunque realmente hay muchos lugares en los que se ha implementado con lo que hay, porque lo principal es tener este acercamiento al niño, entender que puedes ver la necesidad del niño y ayudarlo en esa necesidad de desarrollo, no necesidad de lo que quiera, ¿no? De sus deseos, ¿no? Necesidad de desarrollo, ¿sí? Okay. Entonces, este simple entendimiento, por eso hablaba también de una filosofía de vida, porque esto implica también una paciencia del adulto, un trabajo del adulto en sí mismo para poder creer en que es posible ayudar al niño en su necesidad. ¿Sí? Entonces han habido en muchas conocido estudiantes que han hecho escuelas. Ayer estaba yo precisamente escuchando a una mujer que puso un
preescolar dentro de un campo de refugiados, porque lo importante era que los niños tuvieran una rutina para ayudarlos, o sea, lo que es la vida práctica, ¿sí? Y cómo los papás se fueron involucrando. Y era gente que no tenía nada, que estaba huyendo de un lugar a otro, pero simplemente proporcionar este ambiente donde los niños podían elegir su trabajo, donde los niños podían ser independientes, les ayudaba también en su salud mental, ¿no? Porque los ayudaba a sentirse dignos, los ayudaba a tener un lugar seguro, una estructura, un orden, ¿no? Precisamente donde hay caos, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿quién diseña esos materiales? Estos materiales fueron diseñados por la doctora Montessori. Realmente creo que la doctora Montessori no es tan reconocida, no le han dado el valor que verdaderamente ella tiene como médica, como pedagoga, como pacifista. Fue una de las primeras mujeres que también abogó por el voto de las mujeres. Fue una feminista en su tiempo, ¿no? Abogando por el voto de la mujer. Fue una de las primeras mujeres médicas. O sea, realmente, así como existen genios en la matemática, en la física, no sé, tú puedes recordar fácilmente Einstein, ¿no? Uh-huh. Pero de la educación, creo que a ella nunca le han dado ese valor, ¿no? Porque realmente fue una mujer científica que observó a los niños. Ella era médica, fue de las primeras mujeres médicas en Italia, ¿no? Y entonces tenía toda esta formación científica. Y ella entra a un hospital psiquiátrico infantil, donde los niños que no cabían en las escuelas, en estos lugares, los tenían allí. Pero muchos, y ella a través de la observación empieza a ver que no eran niños que tuvieran un problema mental, sino que eran niños que no se les habían llenado sus necesidades de desarrollo y que estaban aburridos porque no tenían ninguna otra actividad que hacer más que les daban de comer y los acostaban a dormir. Y entonces ella empieza a hacer una serie de experimentos con estos niños, empieza a estudiar a Itard, a Segan, que fueron los primeros que estaban hablando de la educación especial, porque estaba en esa época la educación especial realmente comenzando y no había más material que el de estos dos franceses, ¿no? Entonces ella los empieza a estudiar y empieza a elaborar sus propios materiales, ¿sí? De acuerdo a lo que va viendo en los niños. Y lógicamente, como un experimento que tenía que rendir cuentas de lo que estaba pasando, y ella empieza a trabajar con los niños con estos materiales. Una de las cosas que nacieron de allá fue el alfabeto móvil, el gabinete geométrico, que son materiales que son muy... que enseguida los identificamos como material Montessori. Los lleva a un examen nacional donde estos niños que eran considerados de educación especial inclusive tuvieron mucho mejor puntaje que los niños normales. Vamos a decir normales entre comillas, ¿no? Claro. Y entonces fue cuando se empieza el mundo a mirar y a sorprender de esto que estaba haciendo María Montessori, ¿no? Y después le invitan a un barrio bajo porque lo que querían evitar era que los niños, como los papás trabajaban, que los niños estuvieran pintando las paredes y destruyendo todo, ¿no? Y entonces ella pone en la planta baja una y que le llama la casa de los niños, ¿no? Y entonces allí ella empieza a poner estos materiales que había usado con los niños en el hospital psiquiátrico y por ejemplo allí nace de poner los estantes a la altura de los niños. ¿Por qué? Porque un día que llega tarde su asistente, los niños abren y logran alcanzar el que está ahí. Cuando llegan, todos los niños estaban trabajando en su mesita. Y es cuando ella se da cuenta que los niños pueden tener esta libre elección, que más que jugar, les gusta tener una actividad, ¿no? Y entonces fue allí donde esa primera casa de los niños se funda y nace en 1906
Y la mayoría de los materiales de preescolar, algunos, por ejemplo, las tablas de Segán fueron tomadas de Segán para aprender los números del 11 al 19, del 11 al 99, ¿no? Y el alfabeto móvil, algunas cosas tomó de ellos y otras ella las fue creando, ¿no? Y algunos de primaria fueron su hijo Mario Montessori, que desarrolló, por ejemplo, los cartelones de botánica y ese tipo de cosas, ¿no? Puse ahorita tablas de Segán y es literal unas tablas que tienen como unas pestañitas donde se le van metiendo los números. Los números. Ahora que lo vi ya me acordé. Ok, ahora, ¿quién puede ser una maestra Montessori? Una guía Montessori. ¿Cómo se estudia para hacer? Pues hay diferentes centros de formación y diferentes certificaciones, ¿no? Ok. La más conocida es la conocida por el AMI, ¿no? La Association Montessori International. Ok. Que fue fundada por María Montessori y tiene su sede en Holanda. Pero también en Estados Unidos, cuando ella vino a visitar Estados Unidos, fundó el AMS, ¿no? El American Montessori Society. Entonces, ellos también dan una certificación y actualmente, pues, hay otros centros de formación que se han dado. Por ejemplo, yo trabajo en el International Montessori Institute, que su propósito es juntar formadoras de diferentes centros de formación, que tenemos diferentes maneras también de trabajo o diferentes perspectivas, ¿no? Entonces convivimos allí todas diferentes perspectivas y en este caso yo trabajo allí porque me gusta la propuesta, ¿no? De no ser tan cuadrados y cerrados, porque Montessori es para todos, ¿no? Y entonces, quien quiera ser guía necesita aprender a manejar los materiales, necesita saber dar una presentación, porque tú puedes comprar una torre rosa o las tablas de Segán, pero si no sabes cómo utilizarlas, pues no vas a llegar. Por eso es que se llama método. No vas a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Claro. Entonces, que esta certificación, o sea, no se necesita una licenciatura de educación como tal. O sea, para la escuela Montessori. Para estudiar Montessori, no. No. ¿Qué pasa? Cuando en el ámbito ya profesional, si tú quieres entrar a trabajar como maestra, pues la SEP o cualquier centro en cualquier país hay un perfil que hay que llenar. Entonces es allí donde entra vamos a decir, la formación formal, ¿no? Pero pues realmente cualquier persona interesada en educar, en acercarse de una manera diferente al niño, puede tomar Montessori. Entonces, ¿esta certificación se puede tomar antes o después de la licenciatura? ¿La licenciatura realmente es nada más para cumplir con el requisito vigente en el país? Efectivamente. ¿Y alguien que estudia para guía Montessori es reconocido a nivel internacional? Depende de la certificación. Ah, ok. Sí, porque te digo, sobre todo ahorita en pandemia, vi que muchas personas abrieron sus propios centros y pues sí confío en que están formadas Montessori, ¿no? Pero han tomado un curso y están formando, pero generalmente es una certificación más regional, ¿no? Yo he formado también yo he tenido muchas veces la necesidad de formar a mis guías y pues ha sido más que nada una formación local, regional, ¿no? Y eso no desmerita el trabajo que hacen, ¿no? Claro. Pero ciertamente sí hay certificaciones internacionales como el AMI, como el IMI, como el AMS, ¿no? Que sí son reconocidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, sobre todo una guía que tiene una certificación internacional puede ir a China, a Japón, a cualquier lado a ejercer como guía Montessori. Ahora, ya para cerrar, si el método Montessori nos permite desarrollar todas estas habilidades que la educación tradicional no, ¿por qué no hay más escuelas Montessori en México? ¿Qué onda con las escuelas públicas? O sea, ¿por qué no son Montessori si ya vimos todos estos beneficios? Creo que estamos en un momento de nuestro país que
no se ha abierto a unas nuevas formas de aprendizaje. La mente cerrada. Sí. No fueron a Montessori. Probablemente. Y muchas veces, bueno, hasta los políticos, recuerdo en el sexenio pasado, un político hasta dijo de broma, es que es un niño Montessori, haciendo alusión a que hacía lo que quería la persona. O sea, un mal concepto. Entonces esas cosas no ayudan. Claro. Y también pasa que hay muchos lugares donde se dicen Montessori, pero no tienen. No son. Y a quien... Y o sea, sí dañan el prestigio de Montessori, pero a quien más dañan es al niño, porque no están, ¿no?, siguiéndolo, no están cumpliendo con sus necesidades. Ese es el problema. Si no tienen esta visión, por más que tengas el título Montessori y tengas todos los materiales, ¿sí? Porque hay inclusive Montessoris tradicionales, en el sentido de que le ponen al niño exactamente lo que tiene que hacer y cuántos trabajos tiene que hacer al día, y etcétera, en vez de darle esta libre elección, ¿sí? En vez de ayudar al niño a gestionar su tiempo, a planificar qué es lo que va a trabajar, etcétera, de acuerdo a su motivación, ¿no? Claro. Está padrísimo. Pues muchas gracias por compartir todo este conocimiento y esta información. Creo que es de bastante utilidad para todos los que van a ser padres o que ya van a inscribir a sus hijos, y esa información les permitirá definitivamente tomar una mejor decisión, que es lo que quiere para sus hijos. Maestra Diana, ¿cómo la pueden contactar en caso de que alguien que escuche este episodio tenga dudas o requiera más información? Pues nos pueden encontrar en Facebook con el nombre de Centro Educativo Yaldut, ¿no? Y allí pueden encontrar la información, enviarnos un WhatsApp, un mensaje en el Messenger, en el inbox, y con mucho gusto podemos agendar una cita para que conozcan precisamente los ambientes de aprendizaje y vean que sí se puede trabajar con 3 grupos al mismo tiempo.